Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal. Me alegré cuando mi madre murió y cuando mi padrastro se disparó. Suena cruel, ¿verdad? Pero si hubieras vivido lo que yo viví, entenderías por qué. Esta es la historia de un infierno disfrazado de familia. Espero que la historia les guste y que se queden hasta el final. Primera historia. Me alegro de que mi madre muriera y de que mi padrastro se disparara. Han pasado 7 años desde que murió mi madre y no me siento mal al decir esto. Me alegro de que se haya ido. Puede que eso me haga parecer un monstruo, pero a menos que hayas vivido la vida que yo viví, no lo entenderías. No pretendo escribir esto por compasión o lástima. Lo hago porque he cargado con estos recuerdos durante tanto tiempo y necesito dejarlos salir. Tal vez alguien por ahí lea esto y se dé cuenta de que no está solo, o tal vez solo necesito escucharlo en voz alta para creerlo yo mismo. De cualquier manera, esta es mi historia. Empezaré por el principio. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 8 años. Mi madre siempre me dijo que era porque mi padre era un papel egoísta, pero no sé cuánto de eso era cierto, mirando hacia atrás. Ahora creo que ella solo necesitaba a alguien a quien culpar por su propia miseria. Mi padre luchó por la custodia, pero los tribunales le dieron a mi madre la custodia total sin siquiera pestañear. Las madres son las cuidadoras principales. Dijeron que no importaba, que fuera una madre abusiva, con un temperamento que podía explotar. En cualquier momento, mi papá tenía visitas cada fin de semana, pero incluso eso no era suficiente. Me parecía mucho a mi papá, los mismos ojos marrones, la misma nariz afilada, el mismo cabello rizado, y mi mamá me odiaba. Por eso cada vez que me miraba era como si fuera un recordatorio del hombre que ya no soportaba. Se aseguró de que yo también lo supiera. Al principio eran pequeños comentarios. Eres como él. Ya sabes, inútil. Luego se convirtió en más que eso. Cuando tenía 10 años, me abofeteaba por dejar mis zapatos en el lugar equivocado o me llamaba inútil cuando derramaba leche en la mesa. Empecé a caminar sobre cáscaras de huevo a su alrededor tratando de evitar su ira, pero no importaba, ella siempre estaba enojada por algo. Las cosas empeoraron cuando se volvió a casar. Yo tenía 12 años cuando mi padrastro entró en escena, y si pensaba que mi mamá era mala, él era un nivel completamente nuevo de terrible. Al principio pensé que sería como los papás que veía en la televisión, severo pero protector, pero no era nada de eso. Me trataba como si fuera menos que humana para él. Yo solo era mano de obra gratuita. Para entonces, tenía 13 años, hacía toda la limpieza, toda la cocina y cualquier otra cosa que él no quisiera hacer. Si no lo hacía bien, gritaba, me empujaba o tiraba accidentalmente lo que acababa de limpiar y me hacía hacerlo de nuevo. Mi madre no solo lo dejó pasar, lo alentó. Creo que le gustaba ver a alguien más ponerme en mi lugar. La peor parte fue cómo me aislaron. Mi padrastro no quería que viera a mi padre porque decía que necesitaba disciplina. Mi madre estuvo de acuerdo y comenzó a interceptar las llamadas y cartas de mi padre. Mis fines de semana con él se hicieron cada vez más escasos hasta que dejaron de hacerlo por completo. Tampoco me dejaban invitar a amigos. Pasé la mayor parte del tiempo sola sintiéndome asfixiada en esa casa. Luego, cuando tenía 14 años, mi madre anunció que estaba embarazada. No sabía cómo sentir una parte de mí. Pensé que tal vez tener un bebé cerca la haría más suave, pero estaba muy equivocada. En todo caso, la enojaba más. Constantemente me gritaba que hiciera más tareas o me culpaba por estresarla. Para cuando mi medio hermano tenía nací, era completamente insensible a sus rabietas. Cuando mi hermano vino al mundo, me enamoré de él inmediatamente. Era un pequeño bebé inocente que no merecía nada del caos que lo rodeaba. Pero mi madre y mi padrastro no tardaron en decidir que yo era la responsable de cuidarlo. Me echaron toda la responsabilidad: alimentarlo, cambiarlo, ponerlo a dormir mientras ellos hacían lo que quisieran. Mi padrastro se sentaba en el sofá a ver la televisión mientras yo intentaba calmar el llanto de mi hermano a los 2 años, y mi madre dormía durante todo el proceso. Solo se despertaba para gritarme si pensaba que no estaba haciendo un buen trabajo. Algunas noches me sentaba allí sosteniendo a mi hermano, llorando en silencio para no despertar a nadie. Lo amaba, pero me sentía tan atrapada. Ya no era una niña, era su madre. No tenía tiempo para los amigos de la escuela, pasatiempos o incluso para estar sola.
Cada parte de mi vida se trataba de asegurarme de que estuviera bien porque sabía que nadie más lo haría. Mi padre intentó luchar por la custodia nuevamente cuando tenía 15 años, apareció con abogados y pruebas de la negligencia, pero no importaba. El tribunal todavía estaba del lado de mi madre. Después de la audiencia, mi padre me llevó aparte y me dijo que nunca dejaría de intentarlo, que haría todo lo posible para sacarme de allí. Quería creerle tanto, pero después de tantos años de promesas rotas, no lo tenía en mí. Volví a casa para volver a ser su saco de boxeo y el único protector de mi hermano. Cuando cumplí 16, mi padre lo intentó una vez más, pero mi madre no era estúpida. Me hizo sentir culpable por mi hermano, alegando que era un mocoso egoísta por abandonarlo. Me sentí mal del estómago, no podía dejarlo, no podía dejar que sufriera solo en ese agujero del infierno, así que me quedé odiándome por eso, pero sin ver otra opción, 3 meses. Más tarde mi padrastro se pegó un tiro. Se siente extraño admitirlo, pero no me sorprendió del todo mirar atrás. Fue como ver un accidente automovilístico en cámara lenta, uno que se había estado gestando durante meses, tal vez incluso años. Todavía escuchar ese disparo fue como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. Todo después de eso fue un borrón, un desastre de caos, confusión y sentimientos con los que no estaba listo para lidiar. Siempre había sido un hombre miserable, enojado, amargado y rápido para arremeter contra cualquiera que se interpusiera en su camino, especialmente conmigo, pero en los meses previos a su muerte comenzó a desmoronarse de una manera que ni siquiera yo podía ignorar. Perdió su trabajo, lo cual probablemente fue el punto de inflexión. No es como si alguna vez hubiera sido un gran trabajador, pero ser despedido fue un golpe para su orgullo. Después de eso pasó la mayor parte de su tiempo en el sofá, con una botella de whisky pegada permanentemente a su mano. La bebida siempre había estado ahí, pero ahora era sin parar. Si no se desmayaba, me gritaba a mí, a mi madre, a nadie en particular. Las peleas entre él y mi madre también empeoraron, siempre discutían, pero ahora era constante. Los oía tarde por la noche. Cuando pensaban que estaba dormido, mi madre gritaba sobre el dinero, sobre cómo él no contribuía, y él respondía con algo igual de cruel. A ninguno de los dos parecía importarle que sus gritos atravesaran las paredes, o que mi hermano pequeño estuviera durmiendo a pocos metros de distancia. Supongo que no debería haberme sorprendido. A ninguno de los dos le hubiera importado mucho cómo sus acciones afectaban a los demás. También había otras señales, aunque no las reconocí por lo que eran en ese momento. Recuerdo una noche cuando estaba más borracho de lo habitual, sentado en el sofá y murmurando para sí mismo. No pude entenderlo todo, pero lo poco que oí se me quedó grabado, algo sobre cómo no era bueno para nadie, cómo lo había arruinado. Todo sonaba roto, como si hubiera renunciado a intentar mantenerse unido. No supe cómo responder a eso, así que no lo hice. Simplemente mantuve mi distancia como siempre lo hacía. El día que murió comenzó como cualquier otro. Estaba bebiendo, mi madre estaba gritando y yo estaba tratando de mantener a mi hermano distraído mientras la tormenta rugía a nuestro alrededor. Ni siquiera recuerdo de qué se trataba la pelea. Podría haber sido cualquier cosa en ese momento. Lo que sí recuerdo es el sonido del disparo. Fue tan fuerte, tan repentino, que por un segundo ni siquiera pude procesar lo que era. Entonces mi madre gritó y todo encajó. No lo vi, no quería verlo, pero la imagen de mi madre allí parada, temblando y sollozando, está grabada en mi memoria. Estaba histérica. Su voz subía y bajaba en oleadas de pánico. Seguía diciendo cosas que no podía entender del todo y no estaba seguro de si me estaba hablando a mí, a sí misma o a él. No lloré, no sentí nada realmente, solo entré en piloto automático, recogiendo a mi hermano y llevándolo a otra habitación para que no viera lo que había pasado. Los días que siguieron fueron surrealistas. Seguí esperando sentir algo: dolor, ira, alivio, pero en cambio solo había este vacío. Mi madre, por otro lado, pareció desmoronarse por completo. Siempre había sido una bebedora, pero después de su muerte comenzó a beber como si fuera lo único que la mantenía con vida. Me despertaba y la encontraba desmayada en el sofá, rodeada de botellas vacías, o desplomada la mesa de la cocina, murmurando en voz baja. Ya no estaba solo enojada, estaba amargada, rencorosa y completamente impredecible. No hacía falta mucho para hacerla estallar, y cuando se enojaba arremetía contra quien estuviera más cerca. La mayoría de las veces ese era yo. Me convertí en el blanco de su frustración, su dolor, su culpa. Lo que fuera que estuviera sintiendo lo canalizaba todo hacia mí.
Cada error que cometía, no importaba lo pequeño que fuera, se convertía en una excusa para que ella explotara. Me llamaba inútil, me decía que era una carga y ocasionalmente, cuando estaba lo suficientemente borracha, comenzaba a despotricar sobre lo mucho que le recordaba a mi papá. Ya ni siquiera discutía con ella, no valía la pena, la energía, solo mantuve la cabeza baja y me concentré en cuidar a mi hermano. Él era lo único que me mantenía en marcha, la única razón por la que no me derrumbé por completo bajo el peso de todo. Y entonces una noche estalló, no sé qué, la empujó al límite, tal vez fue el dolor, tal vez fue el alcohol, o tal vez ella simplemente había terminado de fingir que le importaba lo que fuera que nos empacó a mí y a mi hermano. Nos llevó a la casa de mi papá y nos dejó allí sin siquiera un adiós. No dio explicaciones, no miró atrás y ni siquiera pareció importarle. Simplemente nos dejó en el porche, llamó a la puerta y desapareció en la noche. Mi papá pareció sorprendido cuando abrió la puerta y nos vio allí de pie. Era tarde, tal vez cerca de la medianoche, y podía decir que no nos esperaba, pero no hizo ninguna pregunta, al menos no. Entonces simplemente nos llevó adentro, nos ofreció comida y prometió que resolveríamos todo en la mañana. Sentí que un poco del peso que había estado cargando comenzaba a levantarse. Mi papá estaba aquí, ya no estaba solo los primeros días. Fueron extraños. Mi mamá no llamó, no se reportó, no nos dijo qué estaba pasando, simplemente desapareció. Mi papá intentó comunicarse, pero su teléfono estaba apagado y nadie parecía saber dónde estaba. No pude obligarme a preocuparme, pasé años deseando que me dejara en paz y ahora que finalmente lo había hecho, no estaba seguro de cómo sentirme al respecto, aliviado, culpable, enojado. Supongo que era todas esas cosas y más. Mi hermano, por otro lado, era demasiado joven para entender nada de eso. Todavía no hablaba mucho, solo unas pocas palabras aquí y allá, pero incluso sin palabras estaba claro lo asustado y confundido que estaba. Se aferraba a mí constantemente, envolviendo sus pequeñas manos alrededor de mi camisa o mi brazo y, negándose a soltarme si salía de la habitación incluso por un minuto, comenzó a llorar hasta que regresé. Me rompió el corazón verlo así, tan ansioso e inseguro de lo que estaba sucediendo. Hice mi mejor esfuerzo para tranquilizarlo, para que fuera la presencia constante que necesitaba, pero realmente no sabía lo que estaba haciendo. Había pasado tanto tiempo tratando de protegerlo de nuestra madre y padrastro que había olvidado cómo ser simplemente su hermano Sara. La novia de mi padre era increíble, con él tenía una manera tranquila y paciente de ser que parecía hacerlo sentir seguro. Se sentaba en el suelo con él, jugando con sus bloques o mostrándole un libro de imágenes, y aunque no decía mucho, comenzó a responderle. Poco a poco, mi padre era igual de práctico, tomándolo afuera para jugar o dejarlo montar en sus hombros. Por primera vez, mi hermano tenía personas en su vida que no solo lo mantenían vivo, en realidad le estaban dando el amor y la atención que merecía. Viéndolos con él, sentí una mezcla de alivio y tristeza, alivio de que finalmente tuvo la oportunidad de una infancia real y tristeza de que no había podido darle eso antes. La terapia fue una de las primeras cosas que mi papá y Sara cambiaron para nosotros. Al principio odiaba sentarme en una habitación con un extraño hablando de cosas que había pasado años tratando de enterrar. Se sentía como una tortura, pero con el tiempo comenzó a ayudar. Mi terapeuta no me presionó para perdonar a mi mamá o a mi padrastro, no me dijo que debería sentirme de una manera u otra, simplemente escuchó y se sintió bien y me ayudó a descubrirme a mí mismo. Por mi hermano, la terapia se veía diferente. Él era demasiado joven para hablar realmente, así que sus sesiones eran más sobre el juego. El terapeuta usaba juguetes y juegos para ayudar a mejorar, procesar sus emociones de maneras que no podía poner en palabras. Tomó tiempo, pero comenzó a salir de su caparazón. Sonreía más. A menudo se reía cuando Sara hacía muecas o caminar hacia mi papá con los brazos extendidos pidiendo que lo levantara. Esos momentos fueron pequeños, pero para mí se sintieron monumentales. Después de todo lo que habíamos pasado, verlo comenzar a confiar en las personas nuevamente no fue menos que un milagro. Mientras tanto, yo todavía estaba tratando de descubrir cómo procesar la desaparición de mi mamá. Nos dejó sin previo aviso, sin explicación y sin idea de si alguna vez regresaría. Una parte de mí se sintió abandonada de nuevo, a pesar de que había pasado años deseando poder alejarme de ella,
Pero otra parte de mí estaba aliviada, odiaba la forma en que me trataba, la forma en que me había usado como un saco de boxeo por toda su ira y frustración, odiaba que me hubiera hecho sentir que mi único propósito era servirla, cuidar de mi hermano, soportar todas las cargas que se negó a llevar consigo, su partida. Finalmente tuve la oportunidad de respirar, pero fue difícil deshacerme de la culpa que vino con eso. Luego, 2 días después, la policía apareció en la casa de mi papá. Mi mamá estaba muerta, nos dijeron que la habían encontrado en una habitación de hotel y por lo que dijeron sonaba como había estado bebiendo mucho, se ahogó mientras dormía y nunca se despertó. No lloré, solo me quedé allí entumecido mientras mi padre hablaba con los oficiales y se ocupaba de lo que fuera necesario. Recuerdo haber mirado a mi hermano pequeño sentado en el sofá con una expresión en blanco y pensar, ¿cómo se supone que le explique esto? ¿Cómo se supone que lo arregle? La verdad es que ni yo misma sabía cómo procesarlo. Una parte de mí se sentía culpable por no estar triste, por sentir que su muerte era más un alivio que una tragedia, pero luego pensaba en todo lo que me había hecho pasar, todos los gritos, los golpes, la forma en que me había usado como una herramienta en lugar de tratarme como a su hijo y la culpa se desvanecía. No la odiaba exactamente, creo que simplemente dejé de preocuparme por ella hace mucho tiempo. Mi padre y Sara no nos trataban como una carga, aunque de repente les cayeran 2 hijos en el regazo. Sara se esforzó por hacernos sentir como en casa, nos hacía la comida, hacía la cama para mi hermano en la habitación de invitados y nos preguntaba si necesitábamos algo. No nos presionó para que habláramos de lo que había pasado, pero dejó claro que estaba allí si queríamos. No sabía cómo responder a ese tipo de amabilidad. No estaba acostumbrada. Cuando cumplí 17 años, la vida se había convertido en algo que nunca pensé que pudiera ser estable. Mi padre y Sara nos dio a mí y a mi hermano todo lo que necesitábamos, comida en la mesa, un hogar cálido y lo más importante, amor sin condiciones. La seguridad ya no era algo por lo que tuviera que luchar o proteger. Simplemente estaba allí, pero las cicatrices por mi madre y mi padrastro no se desvanecieron fácilmente. La curación tomó tiempo y llegó en pequeños pasos, a veces frustrantes. Sin embargo, mi hermano estaba prosperando de maneras que no pensé que fueran posibles. Cuando éramos solo nosotros dos, le encantaba jugar con sus bloques de construcción, ver dibujos animados con Sara o correr por el patio trasero mientras mi padre lo perseguía fingiendo ser un monstruo. Su risa resonaba por toda la casa y cada vez que la escuchaba sentía como si otra pieza del pasado se alejara más. Él estaba creciendo en este niño pequeño, feliz y brillante, que no tenía que cargar con el peso de lo que habíamos pasado. Verlo aprender y jugar me recordó cuán resilientes pueden ser los niños. Él no recordaba el caos de nuestra antigua vida, y yo estaba agradecido por eso. Cada día para mí el proceso de curación era más lento, la terapia ayudó, pero abrirme sobre mi infancia se sentía como pelar capas de armadura que había construido para sobrevivir. Hablar de mi madre y mi padrastro desenterró sentimientos. Ni siquiera sabía que había enterrado la culpa por no haber escapado antes de la ira por la forma en que me trataban y la confusión sobre cómo se suponía que debía sentirme acerca de su ausencia. Ahora mi terapeuta no me apresuró ni esperó que atara todo en un moño ordenado. Me animó a trabajar en ello a mi propio ritmo y me recordó que estaba bien llorar incluso si no estaba de duelo de la forma en que la gente podría esperar. Lo que más me costó fue la muerte de mi madre. No la extrañaba, pero pensaba mucho en ella, no en la persona que realmente era, sino en la versión de ella que había deseado tan desesperadamente cuando era niña. La madre que me habría abrazado cuando tenía miedo, me habría animado en los eventos escolares o me habría dicho que era suficiente. Esa versión de ella nunca había existido, y aceptar ese dolor de una manera para la que no había estado preparada. Mi terapeuta dijo que estaba de luto por lo que podría haber sido, no por lo que fue, y eso tenía sentido para mí. Mi padre y Sara me apoyaron de maneras que ni siquiera sabía que necesitaba. No me presionaron para compartir más de lo que me sentía cómoda, pero siempre dejaron en claro que estuvieron allí cuando estuve listo, celebraron mis pequeñas victorias en la terapia, me animaron a pensar en un futuro que no girara en torno a solo sobrevivir y me dieron el espacio para descubrir quién era más allá del trauma. Al principio fue extraño tener gente de mi lado que no esperaba nada a cambio,
pero poco a poco comencé a creer que tal vez me lo merecía. En esa época les dije que era gay, y no fue un gran momento dramático, solo una admisión tranquila durante la cena una noche. Les dije que era gay y lo tomaron exactamente como esperaba, sin juicios, solo aceptación. Mi papá dijo que estaba bien y Sara sonrió y me dijo que me amaba. Eso fue todo. Sin incomodidad, sin preguntas de seguimiento, solo apoyo incondicional. No me había dado cuenta de lo mucho que había estado conteniendo la respiración hasta que lo dejé salir. Su respuesta me dio la confianza para ser yo mismo y seguí adelante sin mirar atrás. Ahora tengo 23 años y la vida no se parece en nada a la de entonces. Me mudé hace unos años, pero todavía visito a mi papá, Sara y a mi hermano todas las semanas. Mi papá adoptó a mi hermano cuando tenía 5 años, dándole la estabilidad y el amor que siempre se había merecido. Mi hermano tiene 9 ahora y sigue siendo el niño más feliz que he conocido. Es inteligente, amable e infinitamente curioso, siempre mostrando los proyectos en los que está trabajando en la escuela o arrastrándome afuera para patear una pelota de fútbol. A veces lo miro y me pregunto cómo resultó tan bien después de todo lo que pasamos, pero luego recuerdo cuánto amor lo ha rodeado desde que dejamos esa casa. En cuanto a mi papá y Sara, siguen siendo tan comprensivos como siempre. La gente a veces pregunta por qué nunca tuvieron hijos propios, y la respuesta es simple: ya nos tenían a nosotros. Mi papá me dijo una vez que no necesitaba más hijos cuando ya tenía a sus 2 hijos, y Sara siempre ha dicho lo mismo: han sido todo lo que necesitábamos y más, y siempre estaré agradecido por la familia que nos ayudaron a reconstruir. Incluso mientras miro hacia el futuro, no he olvidado de dónde venimos. Las cicatrices que mi mamá y mi padrastro dejaron atrás no han desaparecido, pero han dejado de controlarme. Son parte de mi historia, pero ya no me definen. Lo que me define ahora es la familia que hemos construido, el amor que hemos encontrado y la vida que hemos creado de las cenizas de todo lo que intentó rompernos. Tengo una vida de la que estoy orgulloso y por primera vez puedo decir que soy realmente feliz. Segunda historia. Mis padres criaron a mi hermana después de que su madre murió, ya que eran sus padrinos. Ahora mi hermana, que nunca se preocupó por mis padres, apareció exigiendo el compromiso de mi madre y la casa de mi padre que renové o le compré, amenazándome con demandarme y manipulando a toda la familia diciendo que la traicioné. Ahora mi familia me está acosando, así que yo, 26F, tengo una hermana, 31FF, llamémosla Jane. Jane no es mi hermana biológica, pero crecimos en la misma casa desde que tengo memoria. Jane ha tenido esta mentalidad de víctima. Su madre murió cuando ella era joven, su padre nunca estuvo en la foto, pero la tía SLG de mi madre, su madrina, la acogió. Vivió con nosotros durante 13 años antes de casarse y mudarse a Idaho con su esposo. Nunca tuvimos la mejor relación mientras crecíamos, pero asumí que era solo rivalidad entre hermanos y que creceríamos más allá de eso, como yo y mi hermanita, 25FF. Mi madre falleció en 2020 y Jane pensó que era justo que heredara el anillo de compromiso de mi madre, incluso después de declarar en el funeral que mi madre no era su madre, solo una mujer que ayudó a criarla. Luego me mudé de nuevo a la casa de mis padres porque me sentía mal por mi padre y no quería que estuviera solo después de convertir el piso superior de nuestra casa de 3 pisos en un mini apartamento para mí. Jane expresó su preocupación de que no habría espacio para que ella volviera a casa durante las Navidades, pero nos las arreglamos. Mi padre recientemente pagó la casa y me firmó la escritura con la condición de que viviera libre de alquiler hasta que muera, ya que lo había estado ayudando a pagar la hipoteca y continuaría pagando los impuestos de la casa. Desmantelé el apartamento en el tercer piso, convirtiéndolo una vez más en una casa de 5 habitaciones. Sin embargo, 2 de las habitaciones que solían ocupar mis hermanas ahora son un vestidor y una habitación para mis perros. Agregué una piscina, un baño nuevo, renové la cocina y convertí el sótano en una sala de estar con bar una vez que esto se completó. Jane me preguntó cómo dividiríamos la venta de la casa. Estaba confundido en cuanto a lo que quería decir. No vender mi casa. Ella dijo que como mi papá la pagó cuando murió esa casa, sería para todos nosotros y que deberíamos seguir adelante y vender la propiedad. Ahora le dije que no iba a vender y que mi papá me la firmó.
Luego dijo que llamaría a alguien para tasar la casa y que luego tendría que comprarles la parte a ella y a mi hermana pequeña cuando le dije nuevamente que soy dueño de la casa, que no iba a vender y que ella no iba a recibir ningún dinero. Me amenazó con demandarme. Le dije que se fuera unas semanas más tarde. Llamó a mi papá para preguntar cuáles eran los planes para Navidad y si me iba a quedar en un hotel como no podía ser cordial. Mi papá le dijo que no me quedaría en un hotel, pero que aún así era bienvenida a venir y quedarse con nosotros. Le informé cortésmente que ni ella ni su familia eran bienvenidas a quedarse, y si necesitaba quedarse con ella durante las vacaciones, también podía quedarse en un hotel. Ahora ella llamó a toda mi familia y se fue en una campaña de lo malvada que soy por hacer esto durante las vacaciones. La mayoría de mi familia está de acuerdo con ella, excepto unos pocos que no quieren involucrarse, diciendo que ella solo dijo, ella me demandaría por enojo después de darse cuenta de que le quitaron algo más a ella, a su madre, a su padre y a mi madre, ahora su hogar de la infancia, lo que me lleva a creer que tal vez tengan razón. ¿Estoy siendo demasiado duro con ella después de todas sus luchas en la vida o es simplemente una abeja? Editar. La hermanita está bien, por favor, deja de preocuparte por ella, no es un problema, por eso no enumeré todo lo que recibió de nuestra madre o nuestro padre. Actualización. Sugerí que mi padre se quedara en un hotel con Jane porque insistió en que pasara la Navidad con él. No dije que no podía vivir más conmigo. No creo que sea irrazonable no querer estar cerca de alguien que quería demandar y que todavía puede intentarlo. También obtuve el anillo de compromiso. Pensé que era una locura que alguien declarara que no es mi madre, pero quería su anillo que mi padre compró. Además, la hermanita recibió los anillos de boda. El padre también le dio a Jane cantidades significativas de dinero para abrir su propia panadería. El pequeño Cis se hizo cargo de su negocio. Obtuve la casa y la jubilación y el seguro de vida se dividirán en 3 si él fallece porque no puede morir. Para ser honesto, comentarios de Broomwriter 31 NTA. Fue muy amable de parte de tus padres darle un hogar cuando era niña, lo que no significa necesariamente que tenga derecho a heredar además de tu padre. Ya te ha cedido la casa porque es mutuamente beneficioso para ambos. Eso significa que es tu casa. Punto. Pero la parte que realmente me molesta es que ella quiere seguir adelante y terminar con esto de una vez. Esa es una mentalidad espantosa. ¿Le importa a tu padre y sus deseos? ¿Dónde espera que viva? Para mí, eso solo demuestra que solo se preocupa por sí misma y está tratando de sacar dinero, defender su posición. Beth 2286. Presumiblemente ya heredó de sus dos padres biológicos, entonces, ¿por qué esperaría una parte de sus tutores también? Y mucho menos mientras uno todavía está vivo y vive en la casa que quiere venderle. Literalmente tenía la intención de expulsar a papá de su casa para poder beneficiarse después de que perdiera a su esposa. Es una ghoul. Ups, no heredó nada de sus padres. El lado de la familia de mi padre tiene el dinero. Es el lado de mi madre, ella es de Boudica. Por favor, recuérdales amablemente a estas personas que ella insiste en que vendas la casa familiar donde creció para poder obtener dinero. Te garantizo que la familia tiene una historia completamente diferente. Ah, y juicio de NTA, actualización de NTA un mes después, la boda familiar fue el fin de semana y todo allí fue genial, sin drama. Mantuve mi distancia de Jane, la novia no fue superada en absoluto. Bueno, no por mí y el drama al menos. Sin embargo, el domingo, después de la boda, mi tía René me llamó para preguntarme si iría a cenar para celebrar la Navidad temprano, ya que Jane estaba en la ciudad y no vendría para las vacaciones reales. Me negué cortésmente diciendo que enviaría el regalo de los niños con mi papá, pero que no había necesidad de ir y fingir que había superado el comportamiento de Jane. Mi tía luego dijo que yo también me enojaría si te negabas a darme mi parte, pero le dabas a la hermanita su parte. Eso realmente muestra una división. Le pedí que lo dijera de nuevo porque creo que aluciné. Jane realmente ha estado aquí diciendo que dividí la casa con mi hermanita cuando no lo hice. Le expliqué a mi tía lo que realmente sucedió y luego mi papá confirmó la información que le di. Mi tía se sorprendió no solo porque Jane le había mentido a ella y a toda la familia, sino que también mintió y dijo que mi papá nunca le dio nada. Me dio la casa, mi hermanita, su negocio y Jane una suma global de dinero para iniciar su panadería, ya que no tenía ningún interés en dirigir el negocio familiar.
Jane está actualmente en Zen con la tía René, pero René ahora está molesta y se siente engañada en todo este lío, René. Y mi padre están molestos con Jane, pero todavía creen que debo perdonar y olvidar y seguir adelante. René va a hablar con Jane mañana antes de que se vaya a Idaho, pero no estoy seguro de que haga algo. No es una gran actualización entretenida de SL, pero supongo que me sentí obligado a terminar la historia en este punto, aunque no me importa si soy la hormiga. Me sorprendió la cantidad de comentarios que decían que lo era, pero no necesito más estrés de los comentarios de la gente, maldita sea. Siempre me divierte la gente que dice perdonar y olvidar. Puedo garantizar que nadie olvida nunca su cordura profesional de NTA. ¿Por qué alguien debería perdonar y olvidar cuando no hay disculpa ni remordimiento? Gracias por ver el video. La valor educativo de la historia es que, aunque nazcamos en un ambiente lleno de dolor, abuso o falta de amor, siempre existe una salida. Esta historia nos recuerda que no elegimos la familia en la que nacemos, pero sí podemos elegir cómo reaccionar y qué tipo de persona queremos ser. El sufrimiento puede marcarnos, pero también puede darnos fuerza y empatía hacia los demás. Lo más importante es entender que nadie merece vivir en silencio frente al abuso. Hablar, pedir ayuda y nunca perder la esperanza puede cambiar nuestro destino. Al final, lo que nos define no son las cicatrices, sino cómo decidimos seguir adelante a pesar de ellas. Si les gustó, no olviden suscribirse a Historias Doradas y activar la campanita para recibir la próxima historia. Y dejen un comentario. Gracias.